Amigos míos, el grano de mostaza que quiero sembrar es mirar la realidad. A veces decimos, no, esto está lejos de la realidad, se está pensando en otra cosa, hay que bajar los pies a la tierra. Pero la realidad, lo más real, la realidad tiene una densidad. Un mosquito es real, es un mosquito, puede picar, puede también transmitir una enfermedad. Una flor es real, un ser humano es real. Pero lo más real es Dios. Y lo más real de la realidad, aunque parezca una especie de juego de palabras, es Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. La fe cristiana es siempre adhesión a lo real. Por eso está también unida también a la razón, porque la razón nos hace ver la realidad y entenderla. No es un huir, no es en primer lugar un sentimiento. Es decir, no, yo siento, está bien. Sentimiento es importante en el hombre porque une la mente con el cuerpo, con las sensaciones. Sin embargo, lo que tiene que regir es la realidad y lo que, digamos decir, pesca la realidad, la verdad, es el entendimiento. Y luego la voluntad se adhiere o rechaza y peca, ¿no? O se sale de lo real. Pero la realidad se acepta, se percibe, ¿sí? También con los sentidos, pero sobre todo, en todo término, con la razón. Y ya digo, lo más real es Dios. Él es, aunque a nosotros justamente, por esta naturaleza nuestra, nos es difícil alcanzarlo y apenas lo activamos. Pero no es porque sea más real el mosquito que Dios, sino que nuestro modo de ser corporal es que sale de la sensación, de los sentidos y va a la mente, le cuesta llegar a Dios, que es más real, aunque puede llegar. Ahora está medio de moda, hace poco leí un artículo de los agnósticos que afirman que no se puede llegar a saber si Dios existe o no existe. Bueno, sí se puede. No se puede al modo del mosquito. No se puede ni siquiera al modo matemático, que es un poco lo que usa la ciencia, pero sí con la razón de que tienen que, cuál es el sentido de que existan estos seres que no tienen por qué existir y se sube a Dios. Pero por eso les digo, la fe cristiana se basa en la realidad de la creación, de lo que existe y de su principio, y en la realidad de Jesucristo. No es si me gusta, me atrae y le ponemos todavía una pintura medio linda de Jesús, que todo puede ayudar. Pero la verdad es Jesucristo, ese hombre, Cristo Jesús, que aparece en determinado momento, hace 2000 años, que es el hombre más conocido de la historia, porque además están los testigos, como se conoce la historia, es que es por testigos, la coherencia de su figura, el más humilde, y a su vez el que pide que para seguirle hay que entregar la vida, cosa que solamente puede hacer Dios. El que se rebaja y que está entre los pecadores y es el totalmente santo. ¿Sí? Por supuesto, definitivamente su muerte y resurrección. Él es el máximo de realidad porque este hombre de verdad refiere a Dios como su Padre y a su existencia, además de esta humana que empieza en el tiempo y que culmina en la ascensión, sentado a la derecha del Padre, es su divinidad, que Él la manifiesta en signos, resucitando muertos, curando, sobre todo en la coherencia de su doctrina, en su revelar a Dios como Padre de Él, en una paternidad única, en pedir, le digo, este hombre humilde y sin embargo que no tiene ninguna ambición, que es en todo veraz y a su vez para pedir, seguirlo es entregarlo todo, solamente, repito, cosas que Dios puede hacer. Jesucristo es el centro de la realidad, como ser, como existir, y también como actuar, el centro de la realidad. De toda la historia es que Él revela a Dios, Él revela que Dios
nos perdona, es revelar que Dios, que es su Padre, nos quiere adoptar, nos quiere hacer participar de esa vida divina y lo realiza. Así que no es solamente entendimiento, lo realiza definitivamente en su muerte. Ama a los hombres como para morir por nuestros pecados, como para liberarnos de nuestra esclavitud, como para darnos a su Padre Dios como Padre nuestro. Y resucita. El máximo de realidad es el cuerpo de Cristo resucitado. Y la iglesia, que vive de la realidad, repito, en la fe. La fe no es en primer lugar un sentimiento, sino la adhesión total a la revelación, a la verdad de Cristo. Pero a su vez lo realiza Él en la iglesia. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. La iglesia es antes que nada la realidad de Cristo presente. Sí, se oscurece por los pecados de los hombres, en las limitaciones, porque así lo ha querido Él, estar metido en la historia, por lo tanto, en las limitaciones. La iglesia es muy limitada, sin embargo, es la presencia de Cristo, antes que nada por la verdad, por la predicación del Evangelio. Y la predicación es, antes que nada, por eso la iglesia cuida ante todo la doctrina, la verdad. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Creo en Jesucristo, verdadero Dios, verdadero hombre, nacido entre todos los siglos, muerto y resucitado. Creo en el Espíritu Santo, Señor, dador de vida, que habló por los profetas. Y por ello creo en la iglesia como obra de la Trinidad y espero la resurrección de la carne. Son hechos y acciones. Por eso la iglesia tiene, Jesucristo deja de decir los sacramentos, que son sus acciones. Cuando la iglesia bautiza, es Cristo que bautiza. Cuando la iglesia unge con el crisma, es Cristo que envía el Espíritu Santo. Y por eso el central de toda esta realidad de la vida de la iglesia es la misa, la Eucaristía, en su, digamos, doble dimensión, por decirlo así. En primer lugar, de presencia. Cristo está presente, es el máximo de presencia. Está presente en la iglesia que se reunida en su nombre y porque Él la convoca y porque nos ha hecho suyos por el bautismo y la confirmación. Está presente en la palabra porque es Él que revela al Padre. Está presente en el Espíritu Santo que Él da. Está presente en el obispo y en los presbíteros, los sacerdotes, porque a ellos les entregó su hacerlo presente por la oración, por la consagración, por poder hagan esto en memoria mía. Y está presente máximamente en el pan y el vino consagrado, que ya no son pan y vino, aunque nuestros sentidos perciban los mismos gustos y el mismo olfato, el mismo tacto y al comer parezca pan y vino, no es más pan. Esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Es el máximo de presencia de Jesucristo y por eso toda la iglesia se concentra en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Que no es, repito, no es la única presencia, ni siquiera la única real. Es real en el que está en el sacerdote que ora, es real en los fieles que dice amén, es real en su palabra, pero esta es real y substancial. Las otras son presencias de Cristo. Está presente cuando el obispo reza, el sacerdote reza y consagra, pero el sacerdote no es Cristo. Él obra por él. En cambio, en el pan y el vino consagrado es Él. Y por eso lo adoramos, lo reconocemos como Dios y Señor. Y a su vez es el máximo de acción, porque la Eucaristía no es simplemente aquí estoy, sino mi cuerpo entregado, mi sangre derramada. Actualiza el sacrificio de la cruz, que se hizo una vez para siempre, que Cristo hace eterno en el cielo y que actualiza. Por eso es el máximo de presencia actuante, el santo sacrificio de la misa. Y por eso en la misa el sacerdote lo ora y nosotros los vamos todos uniendo, ¿no? Hacemos memoria de su pasión, muerte, resurrección, ascensión a los cielos, esperamos su venida, ofreciéndolo, haciendo
Él nos une, el que se ofrece, es el sacerdocio de Cristo, el que ejerce la misa, une consigo a la iglesia, es el máximo de acción en este mundo. ¿Y por qué lo ofrece? Para el perdón de los pecados, para la salvación eterna, para adorar al Padre y alabarlo. Es el máximo de la vida humana, adorar a Dios por Cristo en el Espíritu Santo. Es el cielo en la tierra, porque el cielo es sobre todo la total donación de Dios a la criatura y la total reconocimiento y donación de la criatura ante Dios, de adoración y de alabanza. Por ello, la fiesta de Corpus Christi, del cuerpo y de la sangre de Cristo, es como un concentrado en que la iglesia reconoce la realidad en la que está fundada, que es la presencia de Cristo. Repito, en todas las formas de presencia que son reales, pero la máxima presencia que es la Eucaristía. La celebración de la Eucaristía y también la reserva de la Eucaristía fuera de la misa, en el sagrario, para adorarlo, que es como una continuación del misterio de la misa. La presencia, la ofrenda y la adoración. Que el Señor nos dé el descubrir. Para eso se hicieron las catedrales, para eso la fe de los siglos hizo esa expresión, no para darle más, sino para expresar y ver y agradecer el don de la Eucaristía. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar, sea por siempre bendito y alabado.